Editorial del 22 de junio de 2024. La contratación pública. La contratación pública es una de las formas que el Estado tiene de actuar económicamente. Digamos que es la manera en la cual el Estado articula y gestiona sus necesidades. No solamente funciona a base de subvenciones, es decir, el Estado en sí como entidad no siempre la forma que tiene de actuar es concediendo ayudas a la gente o pensiones o prestaciones, sino que también pues celebra contratos y esos contratos se rigen por procedimientos que están publicados en las leyes. Esto, digamos que después del escándalo de Coldo, de que se destapase pues como soluciones de gestión una empresa sin ningún tipo de experiencia en el suministro de material sanitario con motivo de la pandemia, como las mascarillas, por ejemplo, pues digamos que desde entonces, bueno, pues es normal que a más de uno, ¿no? Pues tenga ciertos recelos respecto de la contratación pública. ¿Qué tipo de procedimientos legales hay o se han saltado para uno no darse cuenta de que se estaba pagando millonadas a una empresa fantasma que no tenía apenas actividad comercial y cuya experiencia se remitía a algún chanchullo perdido por Angola? Bueno, más allá de esta anécdota y que son cosas que se repiten, como por ejemplo ahora que vemos el caso de Begoña y vemos como lo que determina la contratación de un servicio u otro, elegir una empresa u otra, es la firma de la Begonísima, como le digo, en fin, la mujer de Pedro. Más allá de eso, pues digamos que hay procedimientos legales, está la ley de contratación de las administraciones públicas, que regula pues los procedimientos, los cauces a seguir de las distintas maneras que tiene el Estado de actuar. Lo más normal es que se haga pues una licitación, en lo cual pues se abre un plazo de tiempo para que se anuncia que se va a abrir la licitación, se deja un periodo de tiempo para que los interesados en aplicar, puedan hacer valer su candidatura y después se tienen en cuenta una serie de criterios económicos y también pues de otra índole. El económico lo digo porque siempre entra dentro de la ecuación para determinar la opción ganadora. Hay criterios objetivos y subjetivos. Bueno, más allá de este plano teórico de cómo funciona una licitación normal, también hay que destacar que hay procedimientos extraordinarios, cuando casos de extrema urgencia y también casos en los cuales la cuantía que está pendiente es menor que la cuantía mínima, o sea, digamos que la cuantía del contrato no alcanza unos mínimos para que tenga que darle esa publicidad que se le da a la licitación. Es el caso de los contratos menores, los cuales a partir de menos de 15.000 euros, digamos que no sufren, sino que siguen un procedimiento muy abreviado en el cual no es tan necesaria esa concurrencia de ofertas que sí se hace necesaria para la licitación pública. Digamos que es un poco de manga ancha para poder contratar, en fin, a quien a uno interese y de la manera más opaca posible. Como intuirá el oyente de Multicanal Radio, esta forma de proceder abre, en fin, la veda, ¿no? Se podría decir que le pone un buen terreno, deja en buena situación para que se pueda corromper, o sea, pueda darse la corrupción. Contratos menores, licitaciones, pero claro, un volumen de contratos tan alto que es complicado ver qué contratos no están siguiendo el cauce legal definido. En fin, sea como sea, es una actividad económica del Estado que debería estar sujeta a un mayor escrutinio, como bien nos deja intuir el caso Coldo, que por esa falta de escrutinio tenemos a varios ministerios y a la tercera autoridad del Estado, como es Francina Mergón, directamente salpicada por este escándalo. Sea como sea, es bastante relevante estudiar cómo ha evolucionado los contratos adjudicados por el Estado y por las entidades, en fin, que
supone en el Estado a lo largo de los años. Porque en 2018, aún con el gobierno de Mariano Rajoy, si bien ya se encontraba en sus últimas fases, el número de contratos que se había celebrado por la administración pública ascendía a 82.727. Fue entrar el gobierno socialista de Pedro Sánchez y al año siguiente, en 2019, pasaron de ser esos 82.000 contratos que mencionaba a ser 146.375 contratos. Es decir, más de 60.000 contratos públicos directamente del Estado, nada más llegar Pedro Sánchez, es decir, en menos de un año, porque recordemos que llegó, en fin, de una forma que tuvo que después celebrarse elecciones y ese gobierno fue provisional, no fue fácil el arranque del gobierno del socialista. Ahora en 2023, que es la última cifra que tenemos según la plataforma de contratación de las administraciones públicas, vemos que el número de contratos es casi 200.000. En 6 años hemos pasado de 80.000 contratos públicos a casi 200.000 contratos. Una cuantía muy elevada y que, bueno, puede abrir fácilmente el camino a que haya ciertas irregularidades como las que están saltando últimamente a la actualidad. Si después lo que hacemos es atender a cuánto ha supuesto a nivel monetario ese volumen de contratos, pues bueno, en 2018 era 25.000 millones de euros. Esos 80.000 contratos pues tenían un valor de 25.000 millones de euros. En 2019 pasó a ser 43.000 millones y ahora se está gastando 75.000 millones de euros. Es decir, se ha multiplicado por 3 el gasto público que viene de la mano de contratos que da directamente la administración del Estado. Si después lo que hacemos es atender a la tipología de contrato que se está dando, pues digamos que lo que más llama la atención es que de 2018 a 2023 lo que más ha aumentado han sido los contratos por el concepto de servicios, es decir, aquí cabe mucho, desde servicio de formación, como lo que también facilitaba Juan Carlos Barrabés, hasta, en fin, bueno, también la de suministros, por ejemplo, suministros de plantillas, de mascarillas, disculpen, como hacía Soluciones de Gestión de la trama Coldo. Y este valor de los contratos que vienen de los servicios ha pasado de ser de 8.000 millones a ser ni más ni menos que casi 30.000 millones de euros. También se ha multiplicado por 3. Ya después, si atendemos a la forma en la que se concede el contrato, el procedimiento que sigue, en 2018 esos 80.000 contratos que facilitaba el Estado, que hacía el Estado, el 50%, 40.000, seguían el proceso de la licitación, concurrencia de oportunidades, publicidad, en fin, ese 50% ahora en 2023 ha bajado a ser ni más ni menos que un 40%. Se ha reducido en un 10%. Hay un cajón desastre donde se incluyen los contratos menores y otros procedimientos abreviados, que en fin, aquí en la plataforma lo llaman como resto, que ha pasado de ser del 20% a ser el 30%. Ese 10% que se ha aumentado. Es decir, digamos que actualmente hay una mayor cantidad de contratos opacos en términos relativos de lo que había cuando inició el gobierno Pedro Sánchez su andadura allá por 2018. Después, si atendemos estos 6 años, toda la cantidad de contratos que se han facilitado han sido en total de 1.035.791 contratos ha dado la administración dirigida por Pedro Sánchez. Este millón de contratos que ha puesto el gobierno a bien, que los ha ofrecido, en fin, para licitadores, ha costado ni más ni menos que casi 350.000 millones de euros. Es decir, el precio medio del contrato público es de 35.000 euros. Básicamente lo que debe un español por el mero hecho de nacer. Después, si atendemos cuáles son las administraciones que más contratos han licitado, tenemos Madrid, Cataluña, Andalucía y los países que más contratos han resuelto o que han ejecutado a favor de España, es decir, que se le haya dado el contrato a empresas fuera de España,
Tenemos por la parte europea a Reino Unido, a Alemania, tenemos a Francia, tenemos a Italia, pero después hay que destacar que uno de los países que llamativamente ya fuera del límite europeo sigue a nuestros vecinos es Marruecos. En fin, sea como sea, y simplemente para que también lo sepa el que esté escuchando este programa, para que tenga en cuenta cómo está evolucionando la contratación pública respecto al año anterior. En mayo de 2024 se celebraron 18.603 contratos públicos, lo cual supuso un aumento del 150% respecto a mayo de 2023. Ese número de contratos valía casi 7.000 millones de euros, lo cual suponía un aumento del 138% respecto a mayo de 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno le ha agarrado el gusto a esto de lanzar contrataciones públicas y parece que no va a parar. El gasto público sigue aumentando y hay licitadores, algunos muy particulares, que se siguen beneficiando de esta pulsión puramente socialista. Arrancamos. Bueno, ahora vamos a seguir con esta sección. Va a ser breve, pero un poco ad hoc, tras ver el éxito del último programa y el interés que suscita pues la corrupción vigente que tenemos en España a través del Partido Socialista Obrero Español. Esta corrupción que está siendo investigada es el caso Koldo, que es ahora también el caso del Orme, es el caso Begoña, y especialmente este caso despierta mucho interés entre la audiencia. Y teniendo a bien vuestros comentarios, vamos a volver a tocar este caso, estos casos de corrupción, porque todo se ha dicho. Desde Multicanal Radio somos los primeros en detectar muchos de los, diríamos, de las irregularidades que se están denunciando en la prensa y que después le están llegando al juez Peinado. Y por eso también consideramos, yo particularmente como director de ese programa, como muy bien me dice Enrique cuando tiene ocasión, pues considero relevante compartir con vosotros aquellas cosas que vayamos descubriendo y que saldrán en la prensa en cuestión de días, semanas, y le acabará llegando también al juez aquello que sea irregular o que sea indiciario de alguna tipología de delito. Por eso vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar qué es Transforma TSC. Transforma TSC es la sociedad que creó Begoña en diciembre de 2023, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en diciembre de 2023, bajo la fórmula de sociedad limitada unipersonal, domiciliándola en las oficinas de Impact Hub, que es una empresa que se dedica al coworking, entre otras actividades. Una empresa que, por cierto, esta semana hemos detectado que ganó un concurso, por, en fin, un poco raro. Había dos licitadores más, además de Impact Hub. Da la casualidad que uno de los licitadores era ni más ni menos que el investigado Barrabés, y la oferta económica de Impact Hub y de Barrabés era exactamente la misma, solamente bailaba un céntimo. Si bien tengo por aquí los números, si me dan ustedes un segundo, igual puedo incluso consultarlos. Bueno, no van a estar ahora fallos directo. No, eso es, aquí lo tenemos. Si bien pues la oferta que venía desde Impact Hub era de 5.263.639,91 euros, la de Barrabés era 5.263.639,89 céntimos, o sea, 89 euros, disculpen. ¿Esto qué quiere decir? Que es un poco raro, ¿no? Que dos competidores ofrezcan el mismo precio cuando ellos tienen sistemas de evaluación distinta económica. Y sin embargo, pues bueno, aquí tenemos este caso. Al final se lo dieron por criterios subjetivos,
que era el 45% de ponderación, este contrato se le dio a Impact Hub al alcanzar el 95% de la nota disponible, a pesar de que había ofertas económicas bastante mejores que esta. Pero bueno, dejando esto de lado, aquí en el Impact Hub, en sus oficinas, tiene Transforma TSC dado de alto su domicilio fiscal. Y después también Transforma TSC ha llamado mucho la atención. Hace 3 meses, cuando todo esto empezaba, digamos que un grupo de gente que somos curiosos nos dedicamos a investigar qué era esto de Transforma TSC y encontramos una plataforma que para todo aquel que esté oyendo este programa lo sepa, se llama Transforma TSC, pero después en internet hay que poner transformatsc.org. Hasta hace unas semanas era posible hacerse usuario y como no podía ser de otra manera, eso hicimos nosotros. Nos creamos usuario porque los sistemas eran tan blandos que permitía darse uno de alta aún inventándose la empresa. Es decir, nosotros lo que hicimos fue poner unos usuarios que evidentemente eran falsos, empresas cuyos CIF no son posibles en España porque no existe, y los sistemas eran tan flojos que nos permitieron registrarnos. Desde entonces estamos dentro de Transforma TSC. Transforma TSC, digamos que tiene en esta plataforma un panel que permite a las pymes establecer cuáles son sus objetivos de desarrollo sostenible, es decir, en su propósito, porque es otra de las secciones. En el propósito, la empresa tiene que definir qué es lo que quiere hacer y cómo puede contribuir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Uno puede crear retos y proyectos. Estos proyectos que se crean son cómo tú vas a conseguir alinearte con la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible que te hayas registrado. Como mucho te puedes registrar con 3 ODS. También puedes explorar otros proyectos. Explorando otros proyectos podrás ver cómo hay otros mecenas o otros colaboradores o gente que se ha registrado en la página, en el software famoso de la Complutense que lo tiene apropiado Begonia. Uno puede pues darse de alta ahí, crear sus proyectos, puede explorar otros proyectos, puede unirse a esos otros proyectos. Después tenemos una sección que es una sección que, como revelábamos la semana pasada, han sido muy céleres, han corrido mucho en borrarla, pero nosotros tenemos toda la información, que es la sección de los retornos. En estos retornos se ofrecen alternativas de financiación privada, como pueden ser el acceso pues a créditos y también a crowdfunding, crowdlending, es decir, distintos mecanismos que hay para financiar un proyecto, ya sea a través de capital o a través de préstamos, pero también está la parte más importante, que es el acceso a fondos públicos. A pesar de que lo hayan borrado, desde Transforma TSC tenemos las evidencias, digamos que existían páginas que se hacía un monitoreo, que hacían un seguimiento de las ayudas que iban a venir a nivel local y también a nivel regional, autonómico, relacionados con la Agenda 2030. Entonces la plataforma, el objetivo, o sea, lo que te podía ofrecer era, oye, nosotros somos capaces de hacer que tú tengas informes que justifiquen que estás alineado con la Agenda 2030, informes que justifiquen que tú estás cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible que te interesan, y gracias a eso va a ser más fácil, vamos a facilitar que consigas estos fondos públicos. Es muy destacable que, bueno, hay otro apartado que es de regulaciones, que cada uno se pone como objetivo por cumplir. Tenemos leyes pues como, en fin, ley medioambiental, etcétera. Pero después también en formaciones, que es la última parte y también es muy relevante, vemos como en la parte de formaciones que hay dentro del software, una de las secciones, digamos, cómo te puedes tú formar para ser más resiliente, para favorecer la transformación social competitiva. Pues en esta parte de formaciones tenemos, por ejemplo, una sección que se llama Píldoras Formativas, Agenda 2030, Pacto Mundial y ODS. Tenemos el Pacto Mundial de la Red Española. Este Pacto Mundial hace referencia pues a Naciones Unidas, que se está aquí apropiando la imagen de Naciones Unidas porque ellos mismos han salido a decir que no colaboran con el software. Pero es que también tenemos publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, del famoso máster de transformación social competitiva, y también el canal de YouTube,
A lo mejor, si ustedes no lo conocen, búsquelo, que merece la pena. El canal de YouTube de Transformación Social Competitiva, que es el canal de YouTube del máster, el canal de YouTube de Begonia, donde te venden la idea de cómo poder ser más sostenibles. Al final es un montón de verborrea de esta que está de moda para parecer resilientes y, en fin, 50.000 palabras más que carecen de significado, pero dan mucho dinero. Como decía, el sistema de Transforma TSC, ese software, es un software bastante endeble. Los proyectos son públicos y uno se los puede descargar, es decir, si de repente aquí tenemos a un particular que se ha dado de alta y ha creado su proyecto para invitar a otros que se le unan, pues si yo quisiera podría unirme, pero claro, ¿qué pasa? Que yo también ya puedo ver quién ha hecho esos proyectos. Y cabe destacar una información que es muy importante, una información que es muy relevante. Primero de todo porque no sé si ustedes recuerdan el grupo Inmark, este grupo que también sacó El Debate y otros diarios, que estaba vinculado antiguamente con Begonia, porque claro, Begonia había trabajado en este grupo, en esta compañía que se tenía varios servicios. Bueno, pues este grupo Inmark, del cual Begonia dijo que estaba desvinculada por completo, resulta que aparece recurrentemente como grupo, como una empresa que está registrada dentro de la plataforma y creando proyectos de estos que después podrían justificar una subvención. ¿Es esto un indicio delictivo? ¿Merece esto ser investigado por la fiscalía? Bueno, la fiscalía no, pero por el juez Peinado o por el juez de instrucción, no lo sé. Yo solamente sé que es así. Y así está y así consta. Pero después también yo quisiera destacar algo que ha pasado un poco por lo alto. Y si me dan ustedes un segundo lo voy a encontrar. Porque entre estos proyectos es destacable que quien creaba los proyectos era Begonia. Begonia ha creado los proyectos a nombre de Inmark. Aparece registrado con su Gmail, disculpadme, con el mail de la Complutense. Sin embargo, hay otros proyectos que están registrados con el mail particular de Begonia. Uno de estos proyectos es Consulting Transforma, se llama la organización que crea el proyecto. Y claro, aquí me viene a mente cómo una de las informaciones que se sacó respecto al caso de TSC, el caso de Begonia, era que se estaba poniendo en marcha una fundación, la Fundación TSC. Como bien sabrá el oyente, y si no lo sabe pues se lo cuento yo, las fundaciones no pueden dedicarse a actividades con ánimo de lucro. Es decir, una fundación no es una empresa. Esta fundación en cuestión, casualmente, en su página web, entre otras cosas, anunciaba, y hablo en pasado porque se han encargado de borrar la página, anunciaban que ayudaban a conseguir fondos. Es decir, que hacían actividad tal cual de consultoría para conseguir fondos para transformación social competitiva. Pero consultoría, al fin y al cabo. Y aquí tenemos dado de alta una organización llamada Consulting Transforma, que actualmente no existe, pero a mí me invita a pensar que era la tentativa de hacer algo que tributase por fundaciones, no tributase por sociedades, y quién sabe si así ahorrarse bastante dinero del impuesto de sociedades. Esto no son más que elucubraciones, esto último, son indicios, todo lo que hace referencia a esto de la fundación, pero la realidad es que hay un proyecto con el mail personal de Begonia, con una organización que se llama Consulting Transforma, utilizando un software que es apropiado de la Complutense y que corriendo están dedicándose a borrar tanto la fundación como el software por partes para intentar no incriminar, como parece que quiere incriminarse o que se está incriminando a Begonia. Hay indicios delictivos y por eso el juez Peinado también es conocedor o va a serlo de estos hechos.